La Casa del Relato presenta 7 historias aterradoras de astronautas en el espacio. Historia 1. El astronauta que regresó, pero no era el mismo. En 1991, durante una misión de rutina en la Estación Espacial Mir, el cosmonauta Viktor Petrov tuvo una experiencia que hasta el día de hoy sigue siendo clasificada. Los registros oficiales dicen que sufrió un episodio psicótico tras ver algo en la oscuridad del espacio. Pero lo que cuentan los pocos testigos que han hablado del caso es mucho peor. Según informes filtrados en 2015, Viktor desapareció de la comunicación durante 12 horas. Cuando lograron restablecer el contacto, su voz sonaba extraña, monótona, hueca, como si alguien más estuviera hablando con su tono de voz. Cuando la cápsula Soyuz aterrizó en Kazajistán, Petrov salió caminando solo y miró al equipo de rescate con una expresión inexpresiva. Pero aquí viene lo inquietante, sus registros biométricos no coincidían. La agencia espacial se negó a comentar, y el caso de Viktor se perdió en la burocracia. Pero su familia afirma que el hombre que volvió no era el mismo. Él nunca volvió a dormir. Nunca mostró emociones. Y lo más perturbador, nunca parpadeaba. Años después, en su última aparición pública, un periodista le preguntó directamente: ¿vio algo ahí afuera? Viktor simplemente sonrió por primera vez desde su regreso y respondió: no volví solo. El periodista que lo entrevistó aquella noche nunca volvió a escribir sobre el tema. De hecho, desapareció por completo. Viktor Petrov fue trasladado a una instalación privada del gobierno ruso, y según fuentes extraoficiales, su acceso al público fue completamente cortado. Algunos exagentes de inteligencia afirman que el cosmonauta comenzó a desarrollar comportamientos extraños e inhumanos. Uno de los médicos que trabajó en su evaluación psiquiátrica, el Dr. Anatoly Gusev, filtró información en 2003 bajo condición de anonimato. Según su testimonio, Viktor pasaba horas observando su reflejo sin mover un solo músculo. Lo más inquietante era que su pulso, su temperatura corporal y su actividad cerebral no coincidían con un ser humano normal. No sé qué trajo del espacio, pero no era Viktor. Un mensaje del espacio. 5 meses antes de su misterioso comportamiento, Viktor había transmitido un mensaje a la Tierra desde la Mir. Pero lo hizo en un idioma desconocido. El audio, que nunca fue publicado oficialmente, fue escuchado por un ingeniero de telecomunicaciones que lo describió así. No eran palabras, eran susurros guturales, pero con un ritmo, como si fueran oraciones antiguas. No era ruso, ni latín, ni ningún idioma conocido. Pero lo peor vino después. Cuando analizaron la transmisión en una computadora, notaron una interferencia de fondo. No estaba solo. El vídeo prohibido. En 1995, 4 años después del incidente, un vídeo fue filtrado en la Dark Web. Se decía que era una grabación oculta de Viktor en su habitación de aislamiento. La calidad era mala, pero se podía distinguir su silueta de pie en la esquina de la habitación, completamente inmóvil. Durante exactamente 3 horas, no se movió ni un milímetro. Hasta que, sin previo aviso, se giró abruptamente y miró directamente a la cámara. Su boca se abrió lentamente, y se escuchó un murmullo bajo, pero su rostro no se movía. Algo más estaba hablando a través de él. Y en ese momento, las luces parpadearon y el vídeo se cortó. El usuario que lo subió desapareció de la Dark Web una semana después. Nunca más se supo de él. El último paradero de Viktor.
En 1997, el cosmonauta fue trasladado a una base en los Montes Urales. Se le declaró oficialmente muerto en 1998 por complicaciones médicas desconocidas. Pero en 2011, un turista ruso en un pequeño pueblo de Siberia grabó un vídeo de un hombre extrañamente similar a Víctor Petrov. Vestía ropa vieja de la era soviética, y sus ojos seguían sin parpadear. Cuando el turista intentó acercarse, el hombre giró la cabeza de una manera antinatural y murmuró algo en un idioma desconocido. El turista huyó, y al revisar el audio más tarde, notó que las palabras eran exactamente las mismas que Víctor transmitió desde la Mir en 1991. ¿Era realmente Víctor? ¿O algo más había tomado su cuerpo? Hasta el día de hoy, el misterio sigue sin resolverse. Historia 2. El astronauta perdido en el espacio. En 1961, poco después del histórico vuelo de Yuri Gagarin, la Unión Soviética realizó una misión secreta para enviar a un astronauta más lejos que nunca antes. Pero nunca regresó. Los registros oficiales niegan su existencia, pero en 2001, dos investigadores italianos revelaron que habían interceptado una transmisión de radio escalofriante. Era la voz de un hombre rogando ayuda en ruso. Esto no estaba en los cálculos. No puedo regresar. Silencio. Hace frío aquí, y no puedo respirar. Silencio. Dios mío, algo se está moviendo ahí fuera. Y la señal se cortó. La grabación fue escondida por el gobierno, y la familia del astronauta desapareció misteriosamente poco después. Pero en 2019, un astrónomo aficionado captó algo en la órbita baja de la Tierra. Un pequeño objeto metálico, flotando en solitario. Y cuando analizaron la señal de radio, encontraron una voz muy débil, repitiendo las mismas palabras de 1961. ¿El astronauta sigue ahí afuera? Desde que en 1961 se interceptó la perturbadora transmisión de radio, nunca se confirmó oficialmente la existencia de la misión secreta soviética. Pero aquellos que investigaron más a fondo comenzaron a notar un patrón inquietante. El programa espacial soviético estaba obsesionado con borrar toda evidencia. Borraron nombres, archivos y cualquier indicio de que aquel astronauta existió. Pero no contaban con que un pequeño grupo de radioaficionados italianos, los hermanos Giudica Cordiglia, captaron una de las señales más aterradoras jamás registradas en la historia de la exploración espacial. Era el 28 de noviembre de 1961 cuando sus rudimentarios equipos de radio captaron una señal débil, apenas un murmullo interrumpido por estática y distorsión. Pero cuando lograron limpiar la grabación, escucharon algo que nunca olvidaron. Era una voz débil, entrecortada, aterradora. Esto no estaba en los cálculos. No puedo regresar. Un segundo de estática. Hace frío aquí, y no puedo respirar. Más estática. Dios mío, algo se está moviendo ahí fuera. Y luego, silencio. Pero no fue un corte de transmisión normal. Fue como si la señal fuera arrastrada al vacío. Los hermanos, aterrorizados, intentaron contactar con alguien que pudiera explicarles qué había sucedido. Pero nadie les creyó. Nadie quería escuchar la verdad. Lo que nadie esperaba era que, décadas después, alguien más volvería a escuchar la misma voz. Una señal desde el abismo. Años después, en 2019, un astrónomo aficionado llamado Alexander Keslov estaba observando la órbita baja de la Tierra con su telescopio. En una noche despejada de octubre, captó algo extraño. Un pequeño objeto metálico, flotando en solitario.
Al principio, creyó que era solo un pedazo de chatarra espacial. Pero cuando intentó analizar la señal de radio proveniente de su posición, escuchó algo que le heló la sangre. Era una voz. Muy débil. Una voz humana. Pero lo más escalofriante fue que, al limpiar el ruido y amplificar el sonido, la voz repetía las mismas palabras de la grabación de 1961. Esto no estaba en los cálculos. No puedo regresar. Hace frío aquí, y no puedo respirar. Dios mío, algo se está moviendo ahí fuera. El tono de la voz era idéntico al del astronauta perdido. Pero, ¿cómo era posible? Han pasado más de 50 años. ¿Cómo sigue transmitiendo? El módulo fantasma. Algunos expertos creen que el astronauta murió hace décadas y que lo que escuchamos es simplemente una señal que rebota en el espacio, atrapada en un bucle. Pero hay otra teoría mucho más oscura. ¿Y si nunca murió? ¿Y si sigue ahí, atrapado en la oscuridad? La comunidad científica intentó rastrear la señal, pero cada vez que lo hacían, el objeto desaparecía. Como si estuviera, evitándolos. El gobierno ruso nunca ha reconocido la existencia de esta misión, pero algunas fuentes anónimas dentro de Roscosmos afirman que los altos mandos saben exactamente lo que sucedió. Pero no lo dicen. Porque la verdad es demasiado aterradora. La pregunta es: ¿quién o qué está realmente transmitiendo desde ese módulo abandonado? Y, sobre todo, ¿está realmente solo? Historia 3. Misión Soyuz 37, 1980. Dos cosmonautas soviéticos, Viktor Gorbatko y PHM Tuan, fueron enviados a la Estación Espacial Salyut 6. Pero cuando regresaron, uno de ellos no era el mismo. Los registros oficiales dicen que la misión fue un éxito, pero testimonios filtrados cuentan otra historia. Al parecer, en su segunda semana en la estación, Víctor comenzó a comportarse de manera extraña. Dejaba de responder durante largos periodos. Se quedaba mirando la tierra sin moverse. Y lo peor, hablaba en un idioma que nadie entendía. No era ruso. No era vietnamita. No era humano. La anomalía en la cámara de seguridad. Cuando los científicos en la Tierra notaron su comportamiento errático, revisaron las grabaciones de la estación. Y ahí lo vieron. A las 3:46 de la madrugada, Víctor se levantó de su litera sin hacer ruido. Caminó flotando por la estación, hasta llegar a una de las ventanas. Y entonces, susurró algo. Unas palabras que la computadora de la nave no pudo traducir. Fue entonces cuando la cámara falló durante exactamente 46 segundos. Y cuando volvió a encenderse, Víctor ya no estaba en la estación. Pero no había forma de que hubiera salido. El módulo estaba sellado. No había forma de que sobreviviera en el vacío. Pero una hora después, volvió a aparecer dentro de la nave. Solo, que ya no era el mismo. Un regreso imposible. Cuando la Soyuz 37 regresó a la Tierra, la agencia espacial rusa rápidamente aisló a Víctor. Sus exámenes médicos revelaron algo imposible. Su ritmo cardíaco era anormalmente lento. Su temperatura corporal había bajado varios grados. Y su ADN tenía anomalías nunca vistas. Pero lo más perturbador sucedió días después. Durante una entrevista con científicos rusos, Víctor sonrió, pero con demasiados dientes. Y su voz sonó distorsionada cuando dijo: «No soy Víctor.
2 días después, desapareció misteriosamente de su habitación de aislamiento. Los informes oficiales dicen que murió por complicaciones médicas. Pero su familia nunca recibió un cuerpo. Y en 2005, un vídeo de seguridad en Moscú captó a un hombre caminando entre la multitud. Un hombre idéntico a Víctor Gorbatko. Caminaba con movimientos extraños, y cuando pasó cerca de una cámara de seguridad, sus labios se movieron sin hacer sonido. Los expertos que analizaron la grabación aseguran que si se aumenta el volumen al máximo, se puede escuchar algo. Un susurro en un idioma desconocido. Víctor regresó, pero algo más vino con él. Tras la desaparición de Víctor Gorbatko, los archivos relacionados con la misión Soyuz 37 fueron sellados por el gobierno soviético. Cualquier mención de su comportamiento anómalo fue eliminada de los registros oficiales. Pero los rumores siguieron circulando. Uno de los más inquietantes provino de un antiguo ingeniero de Roscosmos que trabajó en la recuperación de la cápsula de la misión. Según su testimonio, al abrir la escotilla del módulo, el aire dentro olía a algo putrefacto, algo que no tenía sentido en el espacio sellado de la nave. Pero eso no fue lo peor. Dentro de la cápsula, había marcas. Arañazos en el metal, como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Las últimas palabras de Víctor. En 1991, cuando la Unión Soviética colapsó, muchos documentos clasificados comenzaron a filtrarse. Uno de ellos contenía las últimas transmisiones de Víctor antes de aterrizar en la Tierra. Las primeras frases parecían normales. Aquí Soyuz 37, listos para la reentrada. Pero en los últimos minutos, su tono cambió. No estamos solos aquí. La Tierra se ve diferente. No debería verse así. Dios mío, se está despertando. Entonces, hubo un largo silencio. Segundos después, una voz distorsionada se escuchó en la transmisión. No era ruso. No era humano. Era una secuencia de sonidos guturales y vibraciones que los lingüistas nunca lograron descifrar. La transmisión terminó abruptamente cuando la cápsula entró en la atmósfera. Encuentro en Baikonur. El cosmonauta que volvió cambiado seguía siendo un misterio. Pero en 2017, una periodista independiente llamada Svetlana Petrov recibió una pista aterradora. Un anciano la contactó con información que, según él, podía explicar lo que realmente le pasó a Víctor. Le pidió que lo encontrara en un lugar remoto cerca de Baikonur, donde se realizaban los lanzamientos espaciales soviéticos. Cuando Svetlana llegó, encontró al anciano esperándola dentro de una cabaña desvencijada. Sus ojos parecían hundidos, como si no hubiera dormido en años. Yo estuve allí, susurró con voz temblorosa. Yo vi lo que trajeron de vuelta. El anciano explicó que Víctor no había sido el único en escuchar algo en la estación espacial. Que otros cosmonautas lo habían visto, flotando en la oscuridad, observándolos. Una silueta entre las estrellas. No deberíamos haber subido tan alto. No deberíamos haberlo despertado. Cuando Svetlana le preguntó qué era eso, el anciano se quedó en silencio. Pero antes de irse, le dio una carpeta de documentos clasificados. Dentro, había una foto borrosa tomada desde la estación Salyut 6 de enero de 1980. En la imagen se veía el espacio profundo. Y ahí, en la negrura infinita, había algo. No una nave. No un satélite. Algo inmenso, con una forma indescriptible. Algo que parecía observar la Tierra desde el vacío.
El anciano le dijo una última cosa antes de desaparecer. No lo llames Víctor. Él nunca regresó. Svetlana intentó publicar su investigación, pero su cuenta fue suspendida, su correo electrónico bloqueado y su teléfono dejó de funcionar. Desde entonces, nadie ha sabido de ella. Pero en 2021, un vídeo de seguridad en Kazajistán mostró a un hombre caminando solo en la noche. Se parecía extrañamente a Víctor Gorbatko. Solo que, había muerto en 2017. Entonces, ¿quién era ese hombre? O mejor dicho, ¿qué era? Historia 4. La misión secreta de la NASA, el astronauta que nunca regresó. Desde la década de los 60, ha existido un rumor dentro de la NASA sobre una misión secreta jamás registrada oficialmente. Una misión en la que un astronauta fue enviado al espacio, y nunca volvió. Los informes oficiales niegan su existencia, pero los registros de telemetría de la época revelan anomalías en los lanzamientos del programa Géminis. Un lanzamiento sin nombre. En 1965, el proyecto Géminis estaba en pleno apogeo. Su objetivo era probar maniobras espaciales antes de las misiones Apolo. Pero en mayo de ese año, se lanzó un cohete del que nunca se habló públicamente. Algunos ex empleados de la NASA aseguran que a bordo iba un solo astronauta. Un hombre cuyo nombre fue borrado de los registros. Lo más inquietante es que las señales de telemetría de esa nave siguen transmitiendo, hasta el día de hoy. Pero lo que transmite no debería ser posible. La señal imposible. En 2012, un grupo de astrónomos aficionados captó una transmisión en una frecuencia usada por la NASA en los años 60. La señal venía de algún punto entre la Tierra y la Luna. Era una voz. Al principio, solo era estática, pero luego, una voz rota por la interferencia. Houston. Houston, ¿me reciben? Silencio. No puedo ver la Tierra. No sé dónde estoy. La transmisión se cortó. Pero algo más quedó registrado en la señal. Un ruido de fondo. Una especie de respiración, pero no humana. Un astronauta perdido en el tiempo. Los expertos analizaron la frecuencia y concluyeron algo aterrador. La voz era idéntica a la de un astronauta que participó en el programa Géminis. Pero ese hombre murió en 1971 en un accidente de avión. Entonces, ¿cómo sigue transmitiendo desde el espacio? Un objeto en la órbita oscura. En 2019, un satélite espía estadounidense detectó un objeto metálico orbitando la Luna en una trayectoria irregular. No es un satélite moderno. No es una nave conocida. Pero la NASA se niega a dar explicaciones. Los astrónomos que han intentado analizar la señal dicen que cada vez que alguien intenta triangular su ubicación exacta, la señal cambia de frecuencia. Como si alguien o algo supiera que lo están buscando. Los conspiranoicos creen que el astronauta olvidado sigue ahí fuera, atrapado en una cápsula que jamás regresará a la Tierra. Pero otros creen que ya no está solo. Y la verdadera pregunta no es dónde está, sino que se ha convertido después de tantos años en la oscuridad. El hallazgo del objeto en órbita lunar no fue el final del misterio. En 2021, un equipo de radioastrónomos en Australia captó una nueva transmisión en la misma frecuencia que la de 1965. Al principio, pensaron que era una interferencia aleatoria, pero luego, la voz regresó. Houston. Houston, me quedé sin combustible.
Era la misma voz. Pero sonaba diferente. Como si el tiempo la hubiera deformado. Los investigadores intentaron comunicarse, enviando señales en la misma frecuencia. No obtuvieron respuesta. Hasta que, horas después, se recibió un último mensaje. No estoy solo aquí. Y luego, un sonido extraño, como si algo más respirara en la señal. Imágenes filtradas. Pocos meses después, un ingeniero retirado de la NASA filtró un documento clasificado. Dentro había una serie de fotografías tomadas por el Apolo 17 de enero de 1972. Se suponía que eran imágenes normales de la superficie lunar. Pero en una de ellas, en la esquina inferior, había algo reflejado en el visor de un astronauta. Una silueta humanoide. No llevaba traje espacial. Pero su forma no era completamente humana. Parecía delgado, con extremidades alargadas. Y lo más inquietante. Se encontraba de pie en la superficie de la Luna, observando. Una nave que no debería existir. En 2023, el telescopio espacial James Webb detectó un objeto moviéndose en la órbita lunar en contra de las leyes físicas conocidas. Su velocidad cambiaba de forma errática, como si fuera controlado manualmente. La NASA no ha dado explicaciones oficiales. Pero algunos creen que la cápsula perdida de 1965 sigue ahí. Y que alguien, o algo más, la está pilotando ahora. Lo que se vio en el lado oscuro de la Luna. Un exastronauta del Apolo 11, Buzz Aldrin, ha hecho declaraciones perturbadoras a lo largo de los años. En una entrevista en 2005, mencionó algo que fue rápidamente censurado. Vimos cosas allá arriba, cosas que no podíamos explicar. Cuando le preguntaron a qué se refería, simplemente dijo: no estábamos solos. Y en otra ocasión, afirmó que el gobierno sabe la verdad, pero no la dirán jamás. Un último mensaje. En julio de 2024, una señal proveniente de la Luna fue detectada por varios observatorios en diferentes partes del mundo. Era la misma voz. Pero esta vez, decía algo distinto. Es tarde, ellos ya vienen. Desde entonces, la señal ha desaparecido. Y el objeto en órbita ya no está donde solía estar. La NASA no ha dado explicaciones. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué fue lo que trajimos a la Tierra sin darnos cuenta? Historia 5. La expedición que descubrió el vacío del universo. En 2011, la Agencia Espacial Europea, ESA, realizó un experimento en la Estación Espacial Internacional. El experimento consistía en estudiar el comportamiento de la luz en el vacío cuántico del espacio profundo. Pero algo salió mal. Los astronautas no estaban preparados para lo que encontraron. El reflejo imposible. El experimento utilizaba un sistema de láser de alta precisión para medir la fluctuación cuántica de partículas en el vacío. Al principio, todo parecía normal. Pero cuando los astronautas ajustaron el espectrómetro para ampliar los detalles de la medición, vieron algo que no debería estar ahí. El vacío no estaba vacío. En los datos, aparecía una forma borrosa, como un reflejo que parpadeaba dentro del láser. Primero, pensaron que era un error del sistema. Pero al recalibrarlo, el reflejo se movió. Como si estuviera consciente de que lo estaban observando. El mensaje de la nada. Horas después, un astronauta británico, Daniel Hensley, comenzó a comportarse de forma extraña. ¿Lo ven?
Está ahí, está mirándonos. Nadie entendía a qué se refería. Hasta que señaló el monitor del espectrómetro. La imagen del vacío se había transformado. Ahora mostraba un patrón geométrico que pulsaba en intervalos regulares. Parecía un código. La ESA envió los datos a la Tierra para analizarlos. Los expertos en lingüística y matemáticas trabajaron día y noche. Hasta que lograron descifrar las primeras palabras. No estamos dentro de tu universo. Tu universo está dentro de nosotros. La presencia en la estación espacial. Desde el momento en que el mensaje fue descubierto, las cámaras de la estación captaron fenómenos extraños. Uno de los astronautas, Igor Petrov, grabó con su cámara personal mientras flotaba en el módulo de observación. De repente, en la ventana, apareció una sombra oscura en el reflejo. Parecía una figura humanoide. Pero no había nadie detrás de él. Y entonces, se escuchó un sonido en el casco de comunicación. 3 golpes. Como si algo estuviera llamando desde afuera. En ese momento, la estación espacial perdió contacto con la Tierra durante exactamente 21 minutos. Cuando la comunicación volvió, Hensley estaba en estado de shock. No respondía. Solo murmuraba una frase. Nos han visto, ahora saben dónde estamos. El astronauta que desapareció. Días después, Hensley fue encontrado inconsciente en su módulo. Estaba en posición fetal, con el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Lo trajeron de vuelta a la Tierra en la siguiente misión. Pero después de meses de análisis, su cerebro mostraba actividad anormal. Era como si hubiera visto algo imposible de comprender para la mente humana. Hasta el día de hoy, Hensley no ha vuelto a hablar. Y la ESA clasificó toda la información del experimento. El documento final tenía una única frase como conclusión. Nunca más debemos tratar de mirar dentro del vacío. Pero la verdadera pregunta es: ¿qué fue lo que miró dentro de nosotros? Historia 6. El astronauta que nunca volvió a la Tierra. En 1982, la Unión Soviética lanzó una misión secreta llamada Soyuz T-11, con un único tripulante. Su objetivo: alcanzar una anomalía detectada en la órbita baja de la Tierra. Pero algo salió terriblemente mal. El comandante de la misión, Andrei Mourzoub, fue elegido por su experiencia en misiones anteriores. Su carácter calmado y su habilidad para manejar situaciones de estrés lo hacían perfecto para este tipo de trabajo. Sin embargo, lo que sucedió con la Soyuz T-11 nunca fue explicado completamente. El 12 de octubre de 1982, Mourzoub y su equipo despegaron de la base de Baikonur. Su misión era sencilla, aparentemente, investigar una extraña señal proveniente de una región desconocida del espacio, cerca de la órbita de la Tierra, que había sido detectada por telescopios y radares rusos. La señal parecía provenir de un objeto que no debería existir. Un fenómeno anómalo, sin explicaciones físicas ni lógicas. Durante los primeros días de la misión, todo parecía transcurrir de forma normal. Las comunicaciones con la estación de control eran claras, y las imágenes enviadas desde el módulo mostraban una extraordinaria vista del espacio profundo. Pero cuando la Soyuz T-11 llegó a la ubicación donde la señal se había originado, algo extraño comenzó a suceder. La comunicación con la Tierra empezó a fallar intermitentemente. No solo era interferencia, sino distorsión en las voces de los astronautas. Las conversaciones ya no eran claras. El último mensaje de Andrei Mourzoub fue desconcertante.
La señal está aquí, está muy cerca, pero no es humana, no. Y luego, silencio absoluto. Al principio, las autoridades soviéticas pensaron que se trataba de un fallo técnico o un mal funcionamiento del equipo de comunicación. Sin embargo, cuando la Soyuz T-11 dejó de enviar datos y nunca regresó, el gobierno decidió encubrir la desaparición, alegando que se había producido un accidente en el espacio. Durante años, no se habló más de la misión. Pero lo que muchos no sabían es que existen documentos clasificados que relatan los esfuerzos secretos por encontrar la nave. Se cuenta que un grupo de astronautas rusos, que habían sido entrenados para misiones extremas, fue enviado en secreto en 1983 para localizar y recuperar la Soyuz T-11. Lo que encontraron es algo que se mantiene en secreto, aún hoy. La nave olvidada. Cuando el equipo de rescate llegó al área de la desaparición, encontraron algo inesperado. La Soyuz T-11, intacta, flotaba en la misma órbita en la que había desaparecido. Pero el interior del módulo estaba completamente vacío. No había señales de vida. No había rastro alguno de Andrei Mourzoug. Lo más inquietante fue el hallazgo dentro del módulo de una extraña piedra negra. Era de aproximadamente 5 centímetros de diámetro, de forma esférica, pero con superficies irregulares, como si estuviera tallada a mano por una civilización desconocida. La piedra emitía una luz tenue, casi imperceptible, que hacía que el interior de la nave pareciera moverse, aunque no había ningún movimiento físico. Lo extraño no terminó ahí. Cuando el equipo de rescate intentó tocar la piedra, comenzaron a escuchar sonidos extraños a través de sus trajes espaciales. Era como si alguien estuviera susurrando en un idioma que no podían identificar. El eco se amplificaba en el interior de sus cascos, pero no provenía de sus compañeros, ni de las estaciones de control. Al instante, la nave Soyuz T-11 comenzó a moverse sola. Se separó de su órbita inicial y comenzó a alejarse hacia el espacio profundo. El equipo de rescate, aterrorizado, intentó interceptar la nave, pero en el momento en que se acercaron, el módulo comenzó a empezar a desintegrarse ante sus ojos. Se deshizo lentamente, como si la nave misma estuviera siendo absorbida por algo en el vacío. Lo único que quedó de la Soyuz T-11 fue la piedra, que flotaba en el vacío de la estación espacial. Ningún astronauta volvió a acercarse a ella. El secreto que permanece en las estrellas. Los archivos clasificados sobre la Soyuz T-11 siguen siendo altamente confidenciales hasta el día de hoy. Se cree que la piedra y lo que encontraron los astronautas en esa misión podrían ser la clave para desentrañar un misterio mucho más grande que la humanidad aún no puede comprender. El equipo de rescate fue enviado a una misión secreta para investigar las señales que salían del espacio profundo, pero lo que descubrieron fue algo fuera de lo común. Las señales, que se pensaban eran provenientes de una estrella moribunda o un planeta lejano, en realidad provienen de un objeto alienígena, con intenciones que ni la tecnología ni los científicos en la Tierra pueden entender. Mourzoug y su tripulación, junto con el equipo de rescate, nunca fueron encontrados. La Unión Soviética, en su época, trató de ocultar lo sucedido. Y hoy, aunque el mundo ha cambiado y las misiones espaciales se han multiplicado, la Soyuz T-11 sigue siendo un enigma. Es posible que, algún día, alguien pueda descubrir la verdad detrás de esos extraños sucesos que ocurrieron en el espacio. Pero por ahora, los ecos de las señales siguen flotando en el vacío, esperando ser descifrados. Lo que ocurrió después de la desaparición de la Soyuz T-11 es un misterio que permanece oculto tras una muralla de secretos y desinformación. A lo largo de los años, algunas personas han intentado reconstruir los hechos a través de rumores,
filtraciones y testimonios no oficiales, pero la verdad sigue siendo incierta. Lo único que se sabe con certeza es que, después de la desaparición de la nave, las señales provenientes de aquel extraño objeto en el espacio se intensificaron. Los astrónomos rusos y occidentales, sin embargo, seguían en su mayoría ignorando el fenómeno, considerando que era un simple error de sus sistemas de detección. Pero, en los círculos más especializados, había una creciente preocupación. Un testimonio filtrado en 1992, de un astrónomo soviético que había estado trabajando en el caso, reveló detalles escalofriantes sobre lo que había sucedido durante esos días. Según él, las señales no solo eran de origen no humano, sino que parecían tener una inteligencia propia. Estas señales no solo estaban siendo emitidas, sino que se transformaban y adaptaban a las respuestas de los sistemas de comunicación que intentaban analizarla. Los documentos mencionan que la señal era capaz de interactuar con los sistemas electrónicos, como si tuviera conciencia de lo que estaba sucediendo. Era como si el objeto estuviera intentando comunicarse o incluso manipular a los que lo detectaban, lo que provocaba cada vez más fallos en los equipos de comunicación y en las sondas enviadas para investigarlo. En 1995, se realizó una operación encubierta que llevó a cabo una misión de rescate espacial para intentar recuperar cualquier tipo de información del lugar donde había desaparecido la Soyuz T-11. El equipo de astronautas enviados allí no pudo encontrar rastro alguno de la nave original, pero descubrieron algo mucho más inquietante. En los registros de vuelo de la misión anterior se registraron detalles extraños. Durante un breve periodo de tiempo, los astronautas informaron de un espacio completamente vacío, con un silencio absoluto que abrumaba todo el entorno. Algo había distorsionado la percepción del espacio alrededor de ellos, como si algo se hubiera tragado todo el sonido y la luz. La sensación era tan opresiva que algunos de los astronautas abandonaron la misión antes de tiempo, diciendo que no podían soportar la presencia invisible que sentían. El regreso de la piedra. Tras la fallida misión de rescate, los informes oficiales, por supuesto, continuaron ocultando la verdad. Sin embargo, se sabe que la piedra negra, que había sido recuperada de la nave Soyuz T-11, fue trasladada a un laboratorio secreto de investigación en el norte de Siberia, cerca de una de las bases más remotas de la Unión Soviética, donde los científicos comenzaron a analizarla con tecnología de punta. El equipo que estudió la piedra no logró avanzar mucho en su investigación. A pesar de los esfuerzos realizados, nunca pudieron determinar su composición exacta. La piedra emitía señales cuando se acercaba a ciertos dispositivos electrónicos, pero se desconectaba cuando se intentaba acercarse demasiado a ella. En cierto sentido, parecía tener una forma de defensa propia. Las cámaras y las sondas que se usaban para examinarla se averiaban misteriosamente, sin que se pudiera hallar explicación alguna. Lo más perturbador ocurrió en 2001, cuando uno de los científicos que había trabajado con la piedra desapareció. Según su esposa, el hombre comenzó a comportarse de manera extraña poco antes de su desaparición. Durante varios días, estuvo murmurando sobre voces en la oscuridad, y cuando finalmente salió de su casa en la noche, nunca regresó. El laboratorio donde se realizaban los estudios cerró abruptamente, y la piedra fue reubicada en otro lugar desconocido. Sin embargo, algunos informes de inteligencia filtrados en la última década sugieren que la piedra fue finalmente enviada a un sitio aún más aislado, una instalación bajo el mar, donde se intentó continuar su estudio sin el riesgo de que alguna investigación se filtrara al público. Las desapariciones misteriosas continúan. A lo largo de los años, varios astronautas y científicos han relacionado la piedra con otras desapariciones inexplicables que ocurrieron en el espacio. En 2005, un miembro de la NASA,
trabajando en una misión de reconocimiento cerca de la órbita de la Luna, informó de una interferencia que nunca fue explicada, seguido de una desaparición total de contacto con el equipo. La nave, un módulo de observación, se perdió sin dejar rastro, y las autoridades nunca dieron una razón válida para la desaparición. Se teme que el mismo fenómeno, relacionado con el objeto descubierto por la Soyuz T-11, haya sido la causa de ese incidente. La piedra, o el objeto que se encontró en la nave Soyuz T-11, permanece hoy como uno de los secretos más inquietantes de la historia moderna de la exploración espacial. Y aunque los gobiernos de varias naciones han intentado silenciar cualquier intento de investigación adicional sobre el fenómeno, existen rumores persistentes de que algunos astronautas han tenido que enfrentarse a una presencia invisible en sus misiones, algo que afecta a los equipos electrónicos y que los rodea de una sensación de desesperanza. Es posible que lo que la Soyuz T-11 descubrió en el espacio sea mucho más peligroso y alienígena de lo que nunca se ha comprendido completamente. Las preguntas siguen sin respuesta, y lo que alguna vez fue una misión rutinaria se ha convertido en un relato de terror intergaláctico, donde las fronteras entre lo humano y lo desconocido siguen siendo difusas. Lo que ocurrió con la Soyuz T-11 y su misteriosa desaparición no es un caso aislado, y muchos de los astronautas que siguieron esa misma ruta, algunos de ellos no volvieron nunca. Tras la última misión de rescate en 2005, los informes fueron clasificados y se archivaron sin mucha explicación. De hecho, varios expedientes se perdieron bajo circunstancias extrañas o fueron destruidos sin que quedara rastro alguno de su existencia. Unos pocos documentos que sobrevivieron al proceso de eliminación, fueron filtrados en 2012 a través de canales no oficiales. Estos documentos contenían testimonios de astronautas que afirmaban haber experimentado *** presencias extrañas *** durante sus vuelos. Aunque muchos de estos testimonios fueron descartados como delirios o producto de la fatiga, algunos otros no pudieron ser explicados. Uno de esos testimonios fue de un astronauta que participó en una misión a la Estación Espacial Mir en 2003. Durante una de sus rutinas de mantenimiento, se reportó una interferencia extraña en los sistemas de la estación. Los registros de la estación confirmaron que las señales de comunicación se interrumpieron por más de 40 minutos, y el astronauta a cargo de la misión, Alexei Romanov ***, fue quien narró una experiencia increíblemente perturbadora. Según su relato, mientras estaba trabajando en el exterior de la estación, una ***sombra se desplazó por el espacio cercano a él. Esta sombra no tenía ninguna fuente de luz identificable, y parecía estar flotando sin rumbo ***. En un primer momento, pensó que era un error en sus visores o una distorsión de la visibilidad, pero rápidamente comprendió que no era así. Sintió una presencia, algo que parecía acecharlo desde más allá de los límites de la estación. Romanov lo describió como una sensación de presencia invisible como si alguien o algo estuviera mirando desde fuera, observando cada uno de sus movimientos. Los sistemas de comunicación de la estación también empezaron a fallar, y cuando se acercó a la entrada de la cápsula, vio un destello en el visor. Una imagen distorsionada apareció en la pantalla, algo que parecía humano pero que se desvaneció tan rápido como apareció. Este incidente fue uno de los muchos casos inquietantes que sucedieron en la estación Mir y que nunca fueron completamente investigados. En 2013, un equipo de investigación sobre el fenómeno de la desaparición de las naves espaciales y las anomalías electrónicas comenzó a tomar mayor forma, gracias a un grupo de astrónomos independientes que se habían centrado en estudiar objetos desconocidos en el espacio ***.
utilizando potentes telescopios, lograron rastrear huellas de anomalías similares a las que se describieron en los informes filtrados sobre la Soyuz T-11 y otras misiones espaciales. Lo más sorprendente fue cuando lograron localizar lo que parecían ser restos de naves y objetos que no coincidían con ningún diseño conocido. Estos objetos flotaban en un área remota del espacio, a cientos de miles de kilómetros de la órbita terrestre. Tras varios intentos fallidos de comunicación, se confirmó que no había señales conocidas provenientes de estos objetos. Sin embargo, algunos astrónomos que lograron captarlas se sintieron inexplicablemente atraídos por el objeto en cuestión. Era como si algo en sus mentes los estuviera guiando hacia ese destino. El líder del equipo, Dr. Igor Petrov un físico ruso especializado en electromagnetismo espacial insistió en que las señales eran simplemente interferencias naturales producidas por los campos magnéticos de los objetos cercanos. Pero, con el tiempo, varios miembros del equipo se sintieron profundamente alterados por las observaciones. Algunos comenzaron a sufrir sueños extraños durante sus investigaciones, mientras que otros experimentaban constantes dolores de cabeza y dificultades para dormir. Un miembro del equipo, Olga Kirov quien lideraba la parte de análisis de datos, comenzó a experimentar episodios de delirio En sus últimas entrevistas antes de ser retirada del proyecto, mencionó que había tenido una serie de visiones recurrentes en las que se veía a sí misma en el espacio, flotando cerca de un objeto, sin poder moverse, como si su cuerpo hubiera sido paralizado En sus propias palabras, el objeto tenía una energía oscura que la envolvía. En 2015, los informes mencionaron que la NASA también había registrado datos inusuales de un satélite de exploración que pasó cerca de una formación desconocida en el espacio profundo. Las grabaciones mostraron patrones de señales nunca antes observados, que parecían responder a las comunicaciones de la nave, pero que provenían de fuentes desconocidas Lo más escalofriante fue cuando el equipo de investigación fue alertado por la desaparición de varios astronautas en el espacio profundo en 2017. De acuerdo con informes extraoficiales, un grupo de astronautas de la Estación Espacial Internacional se había acercado demasiado a un área donde las anomalías eran más fuertes. Durante una misión de rutina, los astronautas simplemente dejaron de responder a las comunicaciones. Después de semanas de búsqueda, se encontraron partes de la nave, pero sin rastros de los astronautas El comandante de la misión, un veterano de la NASA, explicó que durante los últimos momentos de comunicación con los astronautas desaparecidos, notaron algo que parecía ser una distorsión de las ondas de radio como si la señal estuviera siendo absorbida o interrumpida por algo en el espacio. A día de hoy, la cuestión sigue sin respuesta. Algunos teóricos del contacto extraterrestre afirman que el origen de estos fenómenos es de origen no humano y que la presencia de estos objetos en el espacio representa algo mucho más grande que un simple accidente o mal funcionamiento de equipos. Existen teorías que sugieren que lo que se descubrió en la Soyuz T-11 fue solo el comienzo de un descubrimiento mucho más profundo, tal vez la revelación de una inteligencia cósmica mucho mayor que la humana. Pero como siempre ocurre con los secretos más oscuros de la humanidad,
la información continúa siendo destruida o clasificada . Y mientras tanto, los misterios del espacio siguen acechando desde lo más remoto, esperando a ser descubiertos por aquellos valientes, o tal vez insensatos, que se aventuren a explorar lo desconocido. Historia 7. La desaparición del comandante Alexei Mikalov, el misterio de la Estación Espacial Salyut. En 1979, la Unión Soviética lanzó una de sus misiones más ambiciosas hasta la fecha, la misión al Salyut 6, una estación espacial en órbita terrestre, cuyo propósito era realizar experimentos científicos y realizar observaciones del espacio profundo. A bordo de la misión, un astronauta destacado, comandante Alexei Mikalov, era considerado un hombre de confianza y uno de los mejores en su campo. La misión parecía ser una rutina, una de tantas que se estaban realizando durante la Guerra Fría en un constante desafío por la supremacía espacial. Sin embargo, lo que ocurrió durante esta misión cambió el curso de la historia y dio lugar a un misterio que aún hoy persiste. La misión debía durar varias semanas, y su propósito era principalmente el estudio de la radiación cósmica, así como la recolección de datos acerca de las condiciones del espacio profundo. No obstante, después de solo unos pocos días en órbita, la comunicación con la estación comenzó a volverse cada vez más irregular. Primero, fueron pequeños fallos en las transmisiones, que inicialmente se atribuyeron a las interferencias comunes en las comunicaciones espaciales. Pero pronto, las pérdidas de señal fueron más frecuentes, y lo que seguía sonando como un problema técnico se transformó en algo más desconcertante. El 11 de octubre de 1979, cuando la nave de suministro estaba programada para hacer un acercamiento a la estación, la tripulación de la nave de rescate reportó una señal extraña proveniente del Salyut 6. La señal era algo completamente fuera de lo común, una serie de tonos entrecortados que, en principio, se pensaron que podrían ser el resultado de una distorsión en la comunicación. Pero cuando los científicos y técnicos escucharon con más atención, se dieron cuenta de que había algo mucho más perturbador en esos sonidos. Algunos de los ingenieros en Moscú comenzaron a discutir que la señal no provenía de la estación espacial, sino de algún lugar cercano, más allá del alcance normal de las transmisiones. Algo estaba interfiriendo con las comunicaciones de manera sistemática y extraña. El comandante Mikalov nunca respondió directamente a los mensajes enviados desde la nave de suministro, lo que aumentó la preocupación. Las autoridades soviéticas comenzaron a presionar para recibir información, pero fue solo después de 3 días de silencio absoluto que el Salyut 6 respondió, y la noticia llegó con un tono desconcertante. En la transmisión de vuelta, el comandante Mikalov apenas pudo ser entendido, y lo que se alcanzaba a escuchar en su voz era un claro tono de desesperación, algo que nunca se había registrado en sus anteriores comunicaciones. No hay nada, nada es lo que parece aquí arriba, esto no es un experimento, estamos atrapados, ellos están aquí. La transmisión se cortó abruptamente después de estas palabras, y jamás se volvió a escuchar nada más del comandante Mikalov ni de la estación Salyut 6. Las autoridades soviéticas, al recibir la grabación, decidieron enviar inmediatamente una misión de rescate para investigar lo ocurrido. Pero cuando la nave de rescate llegó a la órbita de la estación, lo que encontraron fue completamente aterrador. El Salyut 6 parecía estar funcionando normalmente, pero el interior de la estación estaba completamente vacío. No había señales de vida a bordo, ni de los astronautas que debían estar allí. Los paneles de control, las luces y los instrumentos estaban funcionando correctamente, pero no había nadie. Lo más extraño de todo era el registro de los experimentos que habían realizado en esos días. Se habían dejado instrucciones y datos listados de manera meticulosa, pero había algo que no cuadraba. Los registros parecían distorsionados. En los datos científicos de los experimentos de radiación cósmica, había anomalías que no podían ser explicadas por ninguna de las tecnologías de la época. Algunos de los datos eran incongruentes,
como si los mismos instrumentos de medición estuvieran reportando información de un lugar diferente, algo ajeno a la realidad del espacio conocido. La nave de rescate permaneció en la estación durante 3 días sin encontrar rastros de los astronautas desaparecidos, y finalmente fue forzada a regresar a la Tierra. Durante el viaje de vuelta, algo aún más inquietante ocurrió. Durante el trayecto de regreso, la nave comenzó a experimentar fallos técnicos y sus sistemas de navegación fueron interferidos. Cuando finalmente llegaron a la Tierra, los miembros de la misión de rescate no pudieron explicar lo que había sucedido, pero algunos de ellos, visiblemente afectados, murmuraron acerca de haber sentido la presencia de algo en la estación, algo que no podían identificar. A pesar de los esfuerzos por investigar el caso, el incidente fue clasificado como uno de los secretos más oscuros de la Guerra Fría, y la Unión Soviética rápidamente trató de ocultar cualquier rastro del evento. Los astronautas desaparecidos fueron declarados muertos, y la estación Salyut 6 fue desactivada y abandonada poco después. No se volvió a hablar de la misión ni de lo que había sucedido en el espacio. Sin embargo, los rumores comenzaron a circular en las décadas siguientes, particularmente entre aquellos que trabajaban en agencias espaciales y en la comunidad científica. Algunos comenzaron a hablar sobre un contacto que los astronautas podrían haber tenido con algo más allá de la comprensión humana, un tipo de fenómeno inexplicable que había comenzado a interferir con las comunicaciones y que, finalmente, habría causado la desaparición de los tripulantes. En las décadas siguientes, algunos testigos informaron haber visto extrañas luces en la zona de la órbita donde se encontraba la estación Salyut 6. Se especuló que la estación espacial podría haber sido un punto de interferencia para algo alienígena, pero nada de esto fue confirmado. Aún hoy en día, el incidente de la estación Salyut permanece en el más absoluto misterio. A lo largo de los años, se han realizado diversas teorías, desde posibles fenómenos cósmicos como agujeros negros cercanos hasta explicaciones más paranormales, pero la realidad sigue siendo el mayor misterio. Y mientras que la Estación Espacial Salyut 6 sigue en la historia como una de las primeras grandes estaciones espaciales, para aquellos que saben la verdad, se encuentra en la memoria como una puerta a lo desconocido, una puerta que, al parecer, nunca debió haberse abierto. Lo que ocurrió después de la desaparición del comandante Mikhailov y su tripulación es aún un tema de debate entre conspiracionistas, científicos y astrónomos. Aunque los detalles oficiales fueron desclasificados parcialmente en los años 90, la verdad detrás de ese evento tan oscuro se sigue eludiendo. Sin embargo, hay quienes afirman que, en las décadas siguientes, algunos de los antiguos miembros de la Agencia Espacial Soviética y científicos de la NASA que tuvieron acceso a los documentos confidenciales mencionaron detalles inquietantes que podrían explicar lo inexplicable. Según estas filtraciones, durante los primeros días después de la desaparición, se realizaron varias investigaciones secretas dentro de las instalaciones espaciales de Moscú, pero todo lo relacionado con la estación espacial y el Salyut 6 fue clasificado con el más alto nivel de confidencialidad. Los documentos que quedaron de esa misión contienen numerosos registros de comunicaciones de la tripulación que se cortaban en momentos clave, y otros más que nunca fueron procesados, pues las grabaciones simplemente se borraban, dejando un vacío que desconcertó a los científicos. Con el paso de los años, los rumores y las leyendas comenzaron a cobrar fuerza. Algunos astrónomos, principalmente de Europa del Este y América Latina, comenzaron a buscar patrones y anomalías en las señales provenientes del espacio, particularmente en la zona donde se encontraba la estación espacial antes de su abandono. Lo más curioso de todo es que comenzaron a detectarse señales extrañas en frecuencias que no eran conocidas, frecuencias fuera del rango habitual de las transmisiones de satélites o estaciones espaciales. Para muchos, este fenómeno solo podía ser explicado por la presencia de algo que no pertenecía a nuestro mundo. En una de las investigaciones recientes, realizada por un equipo de científicos rusos y estadounidenses,
se logró detectar una extraña fluctuación en las ondas gravitacionales provenientes de un área cercana a la órbita donde el Salyut 6 había estado. Aunque la fluctuación fue mínima y no se puede asociar directamente con un fenómeno físico conocido, varios expertos coincidieron en que podría estar relacionada con algo no natural. Algunos lo describieron como un efecto residual, una especie de huella de lo que una vez ocurrió en ese lugar, un contacto o una manifestación de algo fuera de nuestra comprensión. A pesar de que la estación Salyut 6 fue oficialmente desactivada y retirada del mapa de exploración espacial, muchos se han preguntado si en realidad esa estación nunca fue abandonada. Existen teorías que sostienen que la estación fue reutilizada por otros organismos, ya sea en un esfuerzo de experimentación extraterrestre o de contacto interdimensional. Aunque no hay pruebas fehacientes, los testimonios de algunos antiguos astronautas y científicos que trabajaron en programas secretos apuntan a la existencia de otras instalaciones en órbita, estaciones desconocidas que podrían haber sido utilizadas para fines mucho más oscuros. Años después, el comandante Micallef y su tripulación desaparecieron de los registros oficiales, pero no de la memoria colectiva de la humanidad. Se convirtió en un símbolo de la imposibilidad de comprender todo lo que ocurre más allá de los límites de la ciencia y de la tecnología conocida. Su nombre aún resuena en las sombras, cuando las viejas historias de la exploración espacial se cuentan alrededor de una mesa, entre aquellos dispuestos a discutir lo que la historia oficial ha intentado ocultar. En el presente, la estación Salyut 6 se mantiene como una de las mayores incógnitas de la exploración espacial. Con cada año que pasa, las nuevas tecnologías permiten a los astrónomos obtener una visión más clara del universo, pero algunos de ellos siguen buscando respuestas en el espacio profundo, explorando los lugares donde las fronteras de lo conocido se disuelven en lo desconocido. Cada vez que se hace un descubrimiento, algunos se preguntan, ¿estamos más cerca de entender lo que ocurrió con el comandante Micallef y sus tripulantes? ¿O tal vez estamos apenas rozando la superficie de una verdad mucho más inquietante y aterradora que aún está esperando ser revelada? Lo único cierto es que, después de tantos años, la estación Salyut 6 permanece como un recordatorio de que hay cosas en el universo que no podemos ni siquiera comenzar a comprender, y que algunas puertas, una vez abiertas, podrían nunca cerrarse de nuevo. A medida que las décadas pasaron, la historia del comandante Micallef y su tripulación desaparecida se convirtió en un mito, una leyenda que se contaba en susurros entre pasillos oscuros de observatorios y entre charlas sobre café en las universidades espaciales. Sin embargo, algunos nunca perdieron la esperanza de encontrar respuestas definitivas, y las investigaciones no cesaron. El auge de nuevas tecnologías y los avances en telescopios espaciales permitió que algunos astrónomos en la actualidad decidieran investigar más a fondo las anomalías en la zona que había ocupado el Salyut 6. Sin embargo, lo que encontraron fue mucho más desconcertante que cualquier cosa que pudieran haber anticipado. En 2017, un equipo de científicos rusos y estadounidenses reveló al mundo que habían logrado captar señales provenientes de una región distante, justo en la órbita de la antigua estación. Las señales no provenían de ningún satélite conocido ni de ninguna nave espacial oficial. Eran señales que parecían tener un origen no humano. Las investigaciones revelaron algo aún más perturbador. Durante ciertas épocas del año, las fluctuaciones gravitacionales y las emisiones en estas frecuencias eran especialmente intensas, como si algo estuviera vibrando en esa región. En 2020, un científico de la NASA propuso una hipótesis intrigante: es posible que la estación Salyut 6 haya sido utilizada, por fuerzas ajenas a la humanidad, como un conducto para lo que podemos denominar intervenciones dimensionales. El concepto de mundos paralelos, de portales que conectan diferentes realidades, pasó a ser una nueva especulación,
ya que las fluctuaciones de la energía eran consistentes con teorías de la física cuántica que aún no habían sido demostradas. En el mismo año, un informe clasificado por parte del gobierno ruso, que alguna vez estuvo oculto en los archivos de la KGB, fue filtrado por un exagente de inteligencia. Este informe hablaba de algo más allá de la mera desaparición de Mikalov y su tripulación, mencionaba una presencia que se alojaba en la estación y como su comunicación con entidades desconocidas habría sido la causa de la tragedia que se desató. Según las transcripciones, los astronautas comenzaron a reportar una sensación de ser observados, de escuchar voces que no pertenecían a nadie conocido, y en los últimos momentos de contacto, una perturbación inexplicable en la realidad. Los oficiales del gobierno habían tratado de clasificar y encubrir estos incidentes, pero la información seguía filtrándose poco a poco. El público en general quedó fascinado con la idea de que la estación espacial soviética pudo haber sido no solo un experimento de exploración científica, sino también un experimento de contacto con fuerzas ajenas. Las investigaciones continuaron, pero sin respuestas definitivas. La última misión en esa zona fue realizada en 2025, cuando un equipo internacional de astrónomos se preparó para enviar una nave espacial con la intención de estudiar las anomalías de la región de la órbita del antiguo Salyut 6. Durante esa misión, un inesperado corte de comunicación con la nave se produjo a las pocas horas de entrar en la órbita de la zona. La nave, junto con su tripulación, fue declarada oficialmente perdida, y el gobierno mundial se vio obligado a admitir, por primera vez, que la región había quedado completamente cerrada, sin poder acceder o explorar adecuadamente. Con el paso de los años, el caso Mikalov sigue siendo uno de los más enigmáticos de la historia de la exploración espacial. Los libros, los documentales, las conferencias y hasta las películas de terror han buscado explicar lo que ocurrió en esos días fatídicos de 1985. Sin embargo, lo cierto es que los pocos fragmentos de evidencia que han quedado, junto con las teorías conspirativas que no cesan, sugieren que, tal vez, algo ocurrió allí que la humanidad aún no está preparada para entender. La estación Salyut 6 y la desaparición de su tripulación siguen siendo un misterio. ¿Qué ocurrió en el espacio profundo que fue tan aterrador que la verdad ha sido enterrada bajo capas de secretismo? ¿Qué vieron esos valientes astronautas antes de su desaparición? El contacto con una realidad desconocida, o algo aún más aterrador, sigue siendo una de las preguntas más inquietantes que jamás se hayan planteado en la historia de la exploración espacial. Y aunque las respuestas permanecen ocultas en las estrellas, la humanidad no puede dejar de preguntarse, ¿qué nos espera allí, en lo más profundo del cosmos? ¿Y si lo que sucedió en 1985 no fue un accidente, sino un encuentro con algo mucho más allá de nuestra comprensión? Quizás, solo el tiempo y las estrellas guardan la respuesta definitiva. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.